El proceso con Dios es paso a paso. El peor error que cometemos es cuando al alcanzar ciertos logros en la vida, ciertas metas, ciertos propósitos, pensamos que ahí termina todo. Lo logré, terminé bachillerato y ya, falta la universidad. Terminé la universidad, falta ejercer la profesión. Ya hice esto, ya hice aquello. El camino con el Señor es un paso a paso para siempre. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que todo lo da procesalmente. Dios, aquellos que con un corazón sincero nos acercamos a Él, Él nos va enseñando en la medida y realidad que cada uno de una manera muy personal está dispuesto y preparado para recibirlo. Nadie, escúchame muy bien, nadie podrá servirle al Señor hasta que Él primero trate su corazón. Hablo de servicio, y cuando hablo de servicio no es cumplir una función, es obedecer, cumplir su propósito, hacer su voluntad. Por eso, a Camino de Vida Plena, Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, Iglesia de Jesucristo, legalmente establecida aquí en Colombia, personería jurídica, ¿verdad? Obedecemos la parte legal, jurídica. Nos dio un diseño específico a cada congregación, a cada denominación. Él, dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia, le da un ADN específico, y es necesario conocer en dónde estamos y para dónde vamos. Pero para eso hay que saber de dónde venimos. Por eso quiero esta noche compartir los 7 tiempos de Dios para la Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena. Es posible que usted nos esté viendo hoy por primera vez y diga, wow, pero yo no me congrego allí. No, la Iglesia de Jesucristo es universal. Y si estás ahí conectado, te doy la bienvenida. Y Dios quiere hablarte en esta noche. Dios tiene una palabra para tu vida, ¿verdad? Él nos puede hablar a través de quien Él quiera. Él es Dios. Te puede hablar a través de un inconverso, de un pecador, de un iletrado, ¿sí? O a través de uno de sus siervos, sus ministros. Pero lo que más Dios quiere es hablarte cara a cara, directamente. Y lo hace a través de su palabra, por el Espíritu. Entonces, aquí están los 7 tiempos de Dios para su iglesia. ¿Qué es lo primero que Dios le quiere dar a sus hijos? Lo primero que Él te quiere dar es entendimiento. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Cuál es esa pregunta? Señor, ¿qué es lo que necesito entender? Y entonces aquí viene algo importante. Y le hablo a usted, varón, varona, que me está siguiendo en este momento. Definitivamente, cuando por propósito de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien cuando le amamos a Él. Pero cuando por propósito, por proceso, por formación, por prueba, ¿verdad? Por ese designio y precepto definitivo de Dios, se permiten situaciones difíciles, adversas, duras, en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, en lo financiero, ¿sí? Pues uno resulta diciendo, ¿y por qué, Señor? Y aquí es lo primero que Dios quiere. Una persona que no está en un proceso con Dios, lo primero que busca es que Dios le solucione su problema. Señor, ayúdame a pagar la deuda. Señor, sana mi enfermedad. Señor, saca a mi hijo de la cárcel, sácalo de ese vicio. Cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Señor, que me den el puesto, que me aumenten en mi sueldo, que me salga el viaje, que yo pueda comprar este predio, que yo pueda hacer este negocio. Y está bien, ¿verdad?
Pero escúchame muy bien, todo, absolutamente todo lo que sucede en la vida de un hijo de Dios que tiene proceso con Dios es una enseñanza. Y lo más valioso que tú y yo vamos a recibir ante una situación, por difícil, adversa y trágica que sea, no es la solución de esa situación, sino la enseñanza que recibimos mientras vivimos esa situación. Por eso lo que Dios quiere primero es que entendamos. Entonces, solo hay dos posibilidades. Estamos ahí consecuencia de malas decisiones, consecuencia de vivir en pecado, consecuencia de no querer oír a Dios ni a nadie, y en la terquedad y la prepotencia y el orgullo y la autosuficiencia y el egocentrismo nos metimos ahí en ese hueco. Pues aún ahí Dios te va a enseñar y te está enseñando. O viviendo en santidad, habiendo pedido dirección, habiendo escuchado consejo, pues Dios tiene que tratarnos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que necesito entender? ¿Y dónde está la respuesta? Míralo, ahí lo dice. ¿Dónde está? En su palabra. Por eso la bandera que Dios nos ha dado es leer la palabra de Dios a diario. Pero más que para intelectualizarnos, volvernos teólogos, conceptualizarla y razonarla, es para que el espíritu de la palabra traiga luz a mi vida. Porque la palabra es alimento más que conceptos bíblicos. Entonces nuestra bandera es un salmo diario, un proverbio diario, un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo, ¿sí? Una persona que no tiene relación con la Biblia, que no ha leído la Biblia totalmente de Génesis, Apocalipsis, completica varias veces, es una persona que siempre va a depender de lo que los hombres dicen. Siempre va a depender del pastor, del ministro, del líder. Pero lo que Dios quiere es hablarte cara a cara. Y lo hace cuando vamos a la Biblia. Hay personas que me dicen, pero Dios, ¿por qué no me habla a mí así como le habla a usted? Yo le digo, ¿y usted lee la Biblia? Sí, pastor, todos los días. Ahí te está hablando Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Lo que pasa es cuando no hay entendimiento, yo vengo a la Biblia para que Él me diga lo que yo quiero frente a la realidad que estoy enfrentando. Y está bien, pero Dios, en su infinita y divina providencia y como juez supremo del universo que tiene toda autoridad y poder, no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y lo primero que necesitamos es renovar nuestra manera de pensar. Dejar de ver el mundo y la realidad como todo el mundo la ve. Por eso nos tiene que pulir. Y hay momentos donde parece que Dios estuviera lejos de nosotros, que no existiera, o que si existe nos está dando palo a toda hora. Entonces, lo primero que tú y yo necesitamos es ¿qué? Entendimiento. Entonces yo te pregunto como tu amigo, ¿tú entiendes el por qué y el para qué de lo que estás viviendo? ¿De lo que viviste? ¿Lo entiendes? ¿Lo tienes en claro? Pregúntale a Dios. Pastor, pero llevo meses. Ten paciencia. Ahora, cuidado acá, ¿no? Cuidado acá. Hay situaciones que demandan una acción inmediata. El maltrato, el peligro, ¿verdad? Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que por amor a Él venga otro y te haga daño y te mate. Para eso, simplemente un poquito de luz y bueno, si yo aquí estoy en peligro, Señor, gracias, y voy por otro lado. Pero hablo de procesos específicos donde en verdad tu vida no está en peligro, ¿cierto? Sino que estás ahí. Los médicos dijeron, tiene un cáncer terminal, usted de ahí no se puede salir, no hay medicina que lo cure de la noche a la mañana, ok, pero sí hay una enseñanza que tú vas a recibir y que vas a transmitir y que vas a impartir. Una quiebra financiera, un posible divorcio, una situación
violenta dentro de un matrimonio, en lo académico, en lo laboral, eso inefable que tú y yo llevamos por dentro, todo eso Dios quiere y tiene la respuesta, pero tenemos que tener una relación con su palabra. Ok, ¿qué sucede después de que yo entiendo? Cuando usted ya entiende, no se ha solucionado nada, no se ha solucionado nada, entonces viene un tiempo de restauración. Cuando tú entiendes, entras en restauración. Y restauración no implica verdaderamente que se solucionó tu problema, sino que tú ya sabes por qué y para qué. Al entender la voluntad de Dios, viene restauración a mi vida. ¿Qué implica esa restauración? Paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, estás camino al hospital a visitar a tu ser querido, estás camino al centro penitenciario a visitar a tu ser querido, estás postrado allí en un lecho de enfermedad, estás enfrentando qué situación adversa en tu matrimonio, o estás enfrentando eso que no lo puedes hablar con nadie ni con nada, hasta hipócrita te volviste porque ningún hombre puede solucionarnos nada. Y en medio de eso has confiado, has creído en el Señor, tienes tu relación con la palabra, pues Dios trae paz y esa paz te sumerge en una atmósfera de restauración. Vas comprendiendo y ahí es donde en medio de todo eso adverso, contrario, duro, difícil, oscuro, tenebroso, trágico, tú puedes levantar las manos y puedes decir: gracias, papá. Entiendo que hay un propósito tuyo en medio de toda esta realidad. Entonces la primera parte es entender. El entender me restaura. El Señor le está hablando a usted que está en un momento crítico de su vida. Primero que todo, esa no es la meta final de su vida. Tranquilo, tranquila. Eso hace parte de su proceso, ¿verdad? Pero tiene que tomar decisiones, ¿sí?, radicales. Y eso en la intimidad, el Señor te da el querer y el hacer lo que necesitas y debes hacer. Entender para empezar a ser restaurado. Asumir la responsabilidad de mis decisiones, malas o buenas, y estar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque después de que entiendo y me restauro, viene la siguiente etapa. ¿Cuál es? Empiezo a crecer. Porque cuando tú no entiendes y no hay restauración, eso trae estancamiento. Hay gente en la vida estancada, están estancados como personas, como seres humanos. Y cuidado, una persona estancada que no entiende ni viene restauración a su vida, termina frustrada. Y cuando tú no manejas una frustración de la mano del Espíritu Santo, viene amargura. Y la amargura trae enfermedad al cuerpo, trae angustia, desesperación, cuadros de ansiedad, de depresión. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué esto a mí se me vino todo a la vez. Son años, yo tengo personas a mi alrededor. Señor, qué procesos, años una tras otra. Entonces ya cuando viene restauración, usted empieza a crecer. Y mira lo que pasa cuando usted empieza a crecer. Salgo de mi estancamiento y empiezo a avanzar en el propósito de Dios. Cuidado, en el propósito de Dios. Porque cuando entendiste y empezaste a restaurarte, entendemos que muchas de las metas que queríamos no venían de parte de Dios. Hay gente que habiendo terminado una profesión, no la practicaron nunca. ¿Por qué? Porque nunca fue voluntad de Dios que estudiaras eso. Y vienen y se meten en otra área y ahí es donde Dios
los lleva a avanzar, a progresar, a producir y a fructificar, a tener una vida digna, no una vida lujosa. Porque hay personas que por querer una vida lujosa perdieron el derecho a vivir una vida digna. La vida digna es lo fundamental, el contentamiento, no la mediocridad. Entonces, iglesia, cuando crezco, porque he sido restaurado, pues he entendido el por qué y el para qué, entra una etapa preciosa en la vida de un hijo de Dios, y es donde al crecer tú entiendes que el tiempo de bendición, ¿sí? El que entiende es restaurado, crece y entra en el cuarto tiempo. ¿Cuál es? El tiempo de bendición. Ok, una persona que no ha entendido, ni ha sido restaurada, ni ha crecido, ¿cómo define la palabra bendición cuando no hay proceso? Piensa que bendición es que Dios me dé todo lo que yo quiero. Que mi vida sea así, que mis finanzas sean así, que mi marido sea así, que mi esposa sea así, que mis hijos sean así, que el pastor sea así, que todo sea de una manera bonita. Y no es por ahí. Entonces, como ya entendiste, el Espíritu de Dios te restauró y estás avanzando al paso de Dios, no a tu afán y ansiedad, pues ya comprendes que experimento lo que significa ser bendito. Y ser bendito va más allá. Ahorita vamos a ver el sustento bíblico de lo que yo quería. ¿Qué es ser bendito? Ya lo vamos a ver bíblicamente. Pablo dijo: soy el bendito de benditos. ¿Y dónde estaba? En un calabozo con grilletes en manos y pies. Y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy bendito. Y yo te digo a ti, si estás en una situación difícil, estás en un hospital, estás en un proceso muy duro en tu familia, como persona, con tus hijos, con tu pareja, con tus finanzas, con tu salud mental, estás pasando un momento muy duro, pero qué tal que yo te digo, aún así eres bendito de Dios, eres bendita de Dios. ¿Pero cómo? Wow, devuélvete al proceso. Tienes que entender para que seas restaurado, para que crezcas, avances y te des cuenta que aunque todo esté en contra, soy bendito. La bendición no depende de lo que sucede afuera. La bendición está determinada por lo que Dios hizo dentro de mí. Es definitivo. Amén. Entonces, cuando ya una persona experimenta lo que significa ser bendito, ¿qué sucede con esa persona? Se afirma. Uy, la palabra es verdad. Todo lo que Dios dice es verdad. Él no dice: todo lo que yo pedí me lo dio, todo lo que yo esperaba llegó. No, su palabra es verdad. Soy bendito. Y pueda que esté en medio de qué situaciones tremendas, en qué medio de qué situaciones adversas, pero dice: Señor, creo en tu palabra. Una persona afirmada es una persona que confía solamente en su palabra. ¿Qué quiere decir? Usted ya entendió, su corazón está sano, restaurado, usted está avanzando, creciendo poco a poco, usted sabe que es bendito, pero viene la siguiente etapa: confiar solo en la palabra. Entonces, muy posiblemente todavía no ves lo que quisieras ver. Hoy bienvenidos a bordo, iglesia, porque es que el mensaje de Dios se ha prostituido. Los hombres lo transgredieron y lo tergiversaron y lo ocultaron y engañan a la gente para tener lugares llenos de personas y que traigan dinero a un alfolí y decir: somos la iglesia más grande. La iglesia más grande es dos personas que entendieron, se dejaron restaurar, crecieron, saben que son benditos y solo confían en la palabra. Qué lindo cuando uno puede decir en medio de una situación difícil: cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Papá,
tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú lo dijiste, escrito está, tú lo cumpliste. Esa palabra se lleva toda ansiedad en nuestra mente. No cambia la realidad afuera, pero sí cambia tu verdad adentro. Eso significa que al estar afirmado, tú empiezas a hacerte uno con Él. Tú empiezas a hacerte uno con Él. Y cuando somos uno con Él, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Ok? ¿Y qué sucede después de que una persona se afirma? Pues es la etapa más linda de todos. Porque es cuando ya uno dice, bueno, Señor, ya entiendo, mi corazón está en paz, estoy avanzando, no hacia donde quería y esperaba, sino a donde tú determinaste y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sí, oh, soy bendito, confío totalmente en tu palabra, por lo cual me rindo. Me rindo. Que sea lo que tú quieres, Señor, no lo que yo quiera. Que sea lo que tú mandas, Dios, no lo que yo deseo, ¿verdad? Y ese rendimiento es la consecuencia de todo este proceso. Nadie podrá rendirse a los pies de Jesús, nadie podrá rendirse a la voluntad de Dios hasta que de parte del Espíritu Santo entienda y ese entendimiento restaure su hombre interior y esa restauración lo lleve a levantarse una vez más y a decir, empiezo de nuevo. Nunca se empieza de ceros, empezamos de nuevo porque hay una experiencia, aunque lo hayamos perdido todo afuera, se empieza de nuevo. Entonces, alguien que se restauró dice, empiezo de nuevo, empieza a crecer, a avanzar y dice, oh sí, soy bendito, independiente de todo lo que ha pasado. Papá, gracias, soy bendito. Y al ser bendito me afirmo, ahora confío más en tu palabra, por lo cual que sea como tú quieres. Y cuando tú te rindes, llega el momento más espectacular de la vida de un hijo de Dios. ¿Cuál? ¿Estás listo para la verdad? Porque se han ido todas las cucarachas de tu cabeza, todos los conceptos. Le escuché a Tony de Melo una frase tremenda. Cuando no desees nada ni a nadie, estarás listo para la fe. Cuando no desees nada ni a nadie, estarás listo para la fe. ¿Ok? Es cuando uno se rinde totalmente después de un proceso con Dios y ahí viene ¿qué? La revelación de la verdad. ¿Y en qué consiste la revelación de la verdad, familia? Solo cuando nos rendimos a Dios estamos listos para conocer su verdad que nos hizo libres. Libres de que, pues si está conmigo bien y si no, también. Si lo tengo bien y si no, también. ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo, tengo su espíritu dentro de mí, estoy firme. Entonces van a venir las personas a decir, pero mira, a ti te falta esto, no tienes esto, no has logrado esto, tú no estudiaste esto, tú no has llegado allí. No me importa. ¿Ok? Lo que Dios determinó para mí, lo voy a conseguir. Porque fue Él el que lo dio. Nada ni nadie podrá quitarte lo que Dios te dio a ti. Y tú nada ni nadie podrá quitarle a otro lo que es de Él. Hay una silla que es para ti, siéntate ahí. ¿Por qué la gente vive peleando por un puesto? Porque no se han sentado en el puesto que les corresponde. Cuando uno se sienta en el puesto que Dios me dio, va uno tranquilo. Prueba, oh gracias Señor, ya estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer y estoy con quien debo estar. No con quien quería o esperaba o soñaba o ilusionaba. ¿Por qué viene la frustración, la amargura y la insatisfacción al ser humano? Porque no aceptamos lo que Dios nos quiere dar.
Estoy bien satisfecho. ¿Y por qué? ¿Por qué con esta mujer? ¿Por qué con este hombre? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ok. Devuélvete, empieza de nuevo y pídele al Señor que te dé entendimiento, que sea restaurado tu corazón, limpio, sanado, quitado todos esos argumentos, anhelos. Empieces a crecer, comprendas que eres bendito, te afirmas, te rindes. Y es cuando tú dices: Señor, me has hecho libre. Wow, me has hecho libre. Amén. ¿Comprendemos hasta ahí? Muy bien, familia. Veamos el sustento bíblico. Efesios 1:17 TLA. ¿Qué dice? Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Cuando dice entender cómo es Dios, es cómo Dios está actuando en tu vida, en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Mira, hay personas que dicen que entendieron cómo Dios actúa en sus vidas, pero no entienden cómo Dios está actuando en la vida de sus hijos. Entonces no has entendido. Está bien, yo acepto para mí, pero ¿por qué mi marido es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mis hijos viven esto? ¿Por qué aquí esto? No has entendido. Porque solo hasta que nos rindamos se nos da a conocer la verdad. Ok, pueda que cuando entiendas, escúchame muy bien, cuando entiendas, quién sabe después de cuántos totazos que no eran necesarios, es que tú digas: tengo que irme de acá. Es una opción, ¿eh? Nunca debí estar acá. Pero ya estás totalmente seguro. No tienes miedo, no tienes dudas. El Espíritu te ha dicho: ok, ya, por lo menos no te vas a quedar toda la vida ahí. Pero entendiste. Era la oración de Pablo. Pablo no decía: Señor, dales dinero, Señor, dales plata, Señor, dales trabajo, Señor, dales. No, Señor, dales tu espíritu para que ellos sepan por qué y para qué está sucediendo lo que sucede en sus vidas. Y luego viene la restauración. Jeremías 15:19 TLA. Mira, dice: yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, o sea, si dejas de mirar la vida como tú la estás mirando y como la ves todos, y me dices a mí cómo es que debo interpretar esta realidad, yo calmaré tu dolor. Entonces el dolor no lo provoca lo que está sucediendo allá. El dolor lo provoca lo que tú estás interpretando acá. Porque tú acá esperabas blanco y resultó negro. Entonces cuando tú vienes y dices: Señor, ¿por qué me duele mucho? Digo: porque es que era de color negro. Ah, ¿esa es tu voluntad? Sí. Ah, bueno, y se fue el dolor. La aceptación es la puerta de la restauración. La aceptación es la puerta a la restauración. Y él dice: si te vuelves a mí, si me conoces, si me entiendes, no como tú crees, no como te lo transmitieron, no como te lo dice un hombre, pues yo calmaré tu dolor y tú podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, o sea, no interpretes la vida, la realidad y mi palabra como todo el mundo la interpreta. No les hagas caso al pueblo. Son ellos quienes deben escucharte. Wow. Debo entender, restaurarme, crecer, saber que soy bendito, afirmarme, rendirme y vivir en la verdad. Todo ayuda para bien. Acuérdate que vimos un arma letal del espíritu amalecita: el chisme, la murmuración y la queja avanza. Señor, ¿por qué? Y quéjese y quéjese. Cambia tu queja avanza por alabanza. Cambia tu queja avanza por alabanza. Entonces después de entender, porque el Espíritu está allí, después de comprender y de hablar tonterías y de pensar bobadas y de estar ahí en donde no debe estar, pues se crece. Santiago 3:2 TLA dice: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona
madura. O sea, ¿quién es el que ha crecido? Solo quien es capaz de dominar su lengua, no chisme, no murmuración, no quejabanza, y dominarse a sí mismo. Espero los tiempos de Dios. Hey, a veces esperar los tiempos de Dios es actuar. Te quitas de ahí, te vas de ahí. O a veces es, te quedas ahí. Esa respuesta no te la da ningún pastor, no te la da nadie. Esa respuesta está dentro de ti. Pero no tiene que ver con lo que interpreta un cerebro que no ha entendido lo que el Espíritu está diciendo, porque está herido. Lo primero que necesita uno es sanidad interior, liberación interior, perdón interior, limpieza mental. ¿Sí? No es lo ideal, es lo real. Porque por vivir en lo real, en lo ideal, desperdiciamos lo real. Y ahí en lo real están los vasos de oro. Le voy a decir algo a usted. Escuche. Los vasos de oro, pocos los conocemos. Están detrás de lo que a todo el mundo le huye. Ajá. Ok, y entonces viene la verdadera bendición. Efesios 1:13, se los dije. ¿Qué es ser bendito? No es querer lo que yo quiero. En él también vosotros, Martín, Nubia, Jamie, Belén, Lili, Raquel, usted que me está escuchando, Jorge Gómez, que dice qué palabra tan tremenda, usted habiendo oído la palabra de verdad, no palabra de hombre, no ilusiones, no deseos, sino la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, aunque no veas nada, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow. El Espíritu de Dios está dentro de ti, pero sé sensible a su voz. El Espíritu Santo no viene para que usted tenga episodios emocionales, episodios de teatro, de show. Hombre, ¿qué sacas tú cada domingo en una congregación con caerte al piso, con brincar, con chillar, con reírte, con patalear, con que se te paren los pelos de punta y con que te caiga escarcha y veas una cantidad de cosas? Si no puedes perdonarte a ti mismo, no puedes perdonar al otro y no puedes pedir perdón y te cerraste a poder comprender y entender lo que Dios quiere enseñarte. ¿Qué sacas con revolcarte en el piso y ver que expulsan demonios y hacen milagros y sanan enfermos? Si el Señor dijo en el día final, apártense de mí, yo no los conozco. Ustedes nunca conocieron mi verdad. Y aunque yo por medio de ustedes hice milagros, hablé proféticamente y expulsé demonios y sané enfermos, ustedes no quisieron conocer la verdad. No quisieron un proceso. Porque los procesos con Dios duelen, amor. Oiga, hermano, los procesos con Dios duelen. Porque si no duele, no sirve. Yo fui fisiculturista en mis años jóvenes, ¿sí? Pero yo no iba a gimnasios, yo no tomaba pepas ni nada de eso. Yo me la pasaba haciendo barras, me alimentaba de cosas naturales. Y cuando yo me sentía feliz, cuando me subía a esa barra y me dolía el músculo, yo decía, estoy creciendo. Y a veces duraba 2, 3 semanas que no me dolía. Y yo, ya cuando dolía, yo, ya, por fin, porque me gustaba ponerme mis camisetas apretadas y todo ignorante salir musculoso. Ahora los músculos no deben estar afuera, deben estar ¿dónde? Aquí. Que cuando te metan esa cachetada dura, tú puedas seguir amando, perdonando y viviendo en libertad. ¿Sí? Yo escribí un libro, Purgante para el alma, aeróbicos para el espíritu. Purgante para el alma es que vengan y te saquen toda esa basura de ideales y conceptos que tienes. Y aeróbicos, ejercita tu espíritu. Haz ejercicio espiritual para que seas fuerte internamente. Que saca uno con músculos afuera y adentro lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de conceptos. Pobrecito de mí, pobrecita de mí.
Y lo mejor de todo, culpando a otros de lo que usted no quiso hacer. Hoy, mira, yo te voy a decir algo. Todos los pecados fueron perdonados, pero hay algo que no necesitaba perdón y hundió a la humanidad. ¿Cuál? Culpar a otro de lo que usted no quiso hacer. ¿Cómo sabes que tu corazón está herido? ¿Cómo sabes que no has entendido que estás estancado? Cuando dices, lo que yo vivo es por culpa de otra persona. Tú necesitas entender. Aunque esa persona sí te haya hecho daño, aunque esa persona sí te esté ahí estancando y te tenga metido o metida en una cárcel. ¿Y usted qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Por amor a, si ni siquiera usted se ama a sí mismo, ¿qué viene a presumir que estoy sufriendo esto por amor a mis hijos, por amor a Dios? Dios no necesita que tú lo ames, es Él el que te ama a ti. Entonces, lo primero que necesitamos es amarnos a nosotros mismos, y eso demanda tomar decisiones radicales. ¿Qué haces ahí? ¿Sí? El Espíritu Santo nos lleva a entender eso. Entonces, ser bendito es tener ¿qué? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye. El Espíritu Santo me guía, me fortalece, trata conmigo, me corrige, me castiga. Pero allá en el fondo me dice, tranquilo, soy yo. No te preocupes, soy yo. Levántate, vamos, sigue adelante. Amén. Y entonces, ahí es donde nos afirmamos. Es verdad, Señor, es verdad. Gloria a ti. ¿Y dónde nos afirmamos? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Yo le voy a decir a muchas personas hoy, ese poco de tiempo lo alargaste, fuiste tú. ¿Por qué? Por no oír la voz del Espíritu Santo. Él mismo me perfecciona, me afirma, me fortalece y me para allá. Ay, pero para allá. Aquí no hay peros, no hay íes, no hay excusas. Coge tu camino, coge tu cruz y sígueme. Es claro el Señor esta noche. Es directo, es objetivo, es concreto. Es tiempo de Dios para nosotros. Y entonces, estando usted afirmado, sabiendo que el camino con el Señor es un tiempo específico de padecimiento para entender y comprender y ser restaurado, pues es cuando me rindo. Este pasaje bíblico me encanta. Para mí esto es una poesía verdadera de amor. Y Él, Jesucristo, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Cuidado, cuidado. Ahí Jesús está a punto de enfrentar una situación como la que tú estás enfrentando. Qué lindo. Y entonces le dice: Señor, si es posible, llévate a este marido. Sí, por favor, Señor, llévatelo. Sí, Señor, si es posible, sácame de esta empresa. Señor, si es posible, haz algo con mis hijos, paga mis deudas. Señor, no quiero padecer más con esta enfermedad, llévame. Le estaba diciendo eso. Si es posible, quita de mí esta copa. Y aquí es donde se rinde, porque él había entendido que la voluntad de Dios era tomarse esa copa, y dijo: pero no se haga mi voluntad. Si tengo que tomarme esta copa, me la tomo, pero no renegando, ni murmurando, ni quejándome, ni no, y mucho menos culpando a otro. Si eso que estás viviendo, que es bien duro, que es bien fuerte, no lo puedes hacer en el entendimiento de Dios, que duele,
entonces es porque de pronto no tienes que estar ahí. Porque Él dijo, yo no te voy a dar una prueba que tú no puedas soportar. O de pronto eres cobarde, sí la puedes, pero no quieres. ¿Por qué? Porque la palabra clave, ¿cuál es? Devuélvete al 41, Gabriel Fernando, por favor. ¿Cuál es la palabra clave? Y puesto de rodillas y buscando la presencia de Dios, oró. Y cuando él oró fue que le dijo, no se haga mi voluntad, 42, sino la tuya, ¿cierto? Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Cuando tú te rindes, el Señor dice, sí, yo sé que es duro lo que estás viviendo, lo que vas a vivir y lo que has vivido, pero ahora que has comprendido que es parte de mi voluntad, te doy nuevas fuerzas. Sigue adelante, porque esto me honra y me glorifica. Una persona de mundo nunca va a entender este mensaje. ¿Por qué no nos rendimos al Señor y recibimos nuevas fuerzas? Y es ahí donde estamos preparados ¿para qué? Ok, mira, y estando en agonía, ¿qué dice ahí la palabra? Léalo por favor. Oraba más intensamente. Entonces se dio cuenta que era realidad, que Dios quería y para Dios era agradable y era una orden quedarse ahí. Y dice, y siendo fortalecido, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Ok, entonces, cuando hay que pasar un proceso específico y duro con Dios, va a haber mucho dolor, pero va a haber respaldo. Y es cuando dice el Señor, ok, me creíste en medio de todo lo que permití, ok, te revelo mi verdad. Y entonces ahí está. Dijo entonces Jesús a los que habían creído de Él, ¿qué les dijo? Si ustedes permanecen, porque saben que es mi voluntad en mi palabra, haciendo lo que a mí me agrada, seréis verdaderamente mis discípulos, serán igual a mí, ¿sí? Y yo les daré a conocer la verdad. Y aunque nada cambie, ustedes van a experimentar mi libertad. Dice la Biblia que el profeta Jeremías, en un momento específico de su llamado, por la palabra que él tenía que dar al pueblo, lo metían en letrinas. Y era estiércol humano hasta aquí. Estiércol humano hasta aquí. Y estando ahí, yo no me imagino cómo puede ser eso. Nació esta palabra de Dios en Jeremías 33:3. Y esta noche te dice a ti, varón, varona, que está escuchando este mensaje: enséñame, oh Señor. Díselo a Él. Enséñame, tú mi Dios. ¿Qué es lo primero? A perdonar y a caminar en tu amor. En tu amor. Papá, gracias. Gracias por tu palabra en esta noche. Has hablado a mi vida y a la vida de tu hijo, de tu hija. Y nos has hecho comprender que lo primero que necesitamos es entender tu voluntad para nosotros. Que por dura, por trágica, por fuerte que sea, hay una enseñanza. Y eso me llevará, Señor, a ser restaurado. Y esa restauración me llevará a crecer, a tomar decisiones, a quedarme ahí con firmeza para obedecerte y alabarte, o a irme de ese lugar para obedecerte, alabarte y agradarte. Y experimentaré que soy bendito, no por lo que tengo, por quien esté a mi lado. Y me afirmaré solo en tu palabra, porque solo tú tienes palabras de vida. Y eso me llevará a rendirme a ti para conocer la verdad, que es tu Hijo Jesucristo. Esa verdad que me hizo libre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gloria a Dios, familia, muy bien. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.